Bien, Shalom, Shalom. Primero que nada empiezo dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Bahushai, Bahashem, Hakodash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los cuatro puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem, Bahushai, en sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Hermanos y hermanas en diligencia viendo y aplicando estos videos de profecía, Shalom. En esta oportunidad voy a traer un video que básicamente entra Existe una teoría en Apocalipsis 9, ¿ok? Que habla de la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y este video pues trata de entrar en eso, pero eh, no tiene un acierto total, ¿ok? Pero el momento en que lo vi tenía muchas views, muchas vistas, muchos comentarios y, y el espíritu me pegó para descargarlo y poder hacer un video de edificación sobre esto. Vamos a verlo. Existe una teoría que dice que las langostas que Juan describió en la Biblia eran helicópteros. Sí, no escuchaste mal. Solo mira este versículo del Apocalipsis. El aspecto de las langostas eran semejante a los caballos preparados para la guerra, con coronas sobre sus cabezas y sus rostros eran rostros de hombres. Juan usaba lo que conocía en su época para describir lo que veía en el futuro. La primera supuesta evidencia sería la corona similar a una hélice y el rostro como el rostro de los hombres. Ahora piensa conmigo, un hombre que vivió allá en los primeros siglos, que nunca vio algo de este tipo de cosas en su vida, viendo una imagen de esta, es difícil no tener esta interpretación. También dice, tenían corazas como de hierro, y el sonido de sus alas era como de muchos caballos corriendo a la batalla. ¿Cuál es la primera cosa que viene a tu cabeza? ¿Un insecto o un sonido de la hélice y el rugido de los motores? También dice, la cola es semejante a la de un escorpión y su poder era para hacer daño a los hombres. Juan fue muy específico. Podría no haber entendido en esa época, pero ahora haría total sentido. Ok, Langostas entonces, um, este muchacho lo que hace es conectar las langostas con helicópteros. Pero vamos a entrar en Apocalipsis 9 desde el versículo 1 hasta el um, que es 13 pienso, o 12, ¿ok? Donde básicamente acaba esa línea de tiempo, porque tenemos que recordar algo, que las escrituras saltan en tiempo, más aún en el libro de Apocalipsis, ¿ok? Hasta el versículo 12 de lo que está hablando es de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y otro punto importante de este video, ¿ok? Es que cuando menciona de que sí hay que ponerse a pensar que Juan, estando en el tiempo antiguo, ¿no? Ha tenido que describir las cosas que veía a la interpretación de lo que él conocía en ese tiempo, ¿no? Por lo cual, pues sí, eso es válido, pero el resto no. ¿Por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial, para empezar, no habían helicópteros. La tecnología de los helicópteros estaba todavía en desarrollo hasta como 20 o 30 años al futuro. En la Segunda Guerra Mundial sí se vieron helicópteros, pero no en la Primera Guerra Mundial. Ya. Y, y sí, Juan, el revelador, vio esas cosas, las interpretó a la manera y a lo que él conocía en su tiempo, en su mayor habilidad, ¿ok? Para, para estos últimos tiempos, ¿ok? Que si te das cuenta, aún todavía gente erra con las cosas que están escritas. Primera de Corintios 10,
versículo eh, versículo 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Y aquí estamos, en el fin de los siglos. ¿Ok? Nosotros estamos viendo estas profecías ser reveladas, estos misterios ser revelados, y estas cosas siendo impartidas primero que nada por nuestros apóstoles de la Gran Piedra de Molino, ¿ok? Quienes ellos también aprendieron de sus maestros y se convirtieron ahora en los líderes de los elegidos ahora en los últimos tiempos, ¿ok? A través de las profecías que ellos nos han brindado bajo el entendimiento correcto del Espíritu Santo, ¿ya? Por eso esas cosas, todo lo que pasó antes, ahora está volviendo a pasar y también todo lo que pasó antes está siendo revelado ahora en base a esos misterios, están siendo tendidos ahora en la verdad, ¿ok? Vamos a ir acá, Apocalipsis 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, ¿ok? Y esta estrella que había caído del cielo se refiere a Guillermo II o Kaiser Wilhelm II, que Kaiser significa emperador. Um, Acá lo tienen. A él se refiere, ¿ok? Ya para la foto, porque acá hay algo también que rescatar, ¿ok? ¿Y qué pasa? Kaiser Wilhelm fue básicamente el último emperador alemán y, si mal no recuerdo, rey de Prusia en 1888 hasta que renunció en 1918, precisamente cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial empieza en 1914, ¿ok? Duró prácticamente 4 o 5 años, ¿ya? Y este hombre era un megalómano, era una persona que socialmente se creía muy importante y él mismo decía que era capaz de hacer grandes cosas. Tenía una actitud que se comportaba muy por encima de su posición real, que básicamente eso es lo que significa megalómano, alguien que se cree algo más de lo que es, ¿ya? Y al final, ¿ok? De lo que él desencadenó, porque realmente lo que pasó en ese momento fue que um, tuvo, tuvo que ir a pechar, ¿ok? Alemania iba a ser aliada de Rusia y de Austria. Si Austria llegaba a la guerra contra Rusia, ¿ok? Entonces era una contradicción imposible en esa situación, ¿ya? Sin embargo, eh, estalló una rivalidad también. Ahí la rivalidad fue entre Gran Bretaña y Francia, que esto iba a contribuir en gran parte al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. ¿Ok? Ahora, el imperio alemán estaba constituido no, en el segundo Reich, ya, eh, en el periodo de un canciller. ¿Cómo se llama este canciller? Otto von Bismarck, ¿ok? Otto Bismarck. Y posterior a él, posterior a Otto Bismarck, es que entra Kaiser Wilhelm y con él la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces,
Acá Kaiser Wilhelm lo que empieza a hacer es empezar a odiar a los británicos, a los franceses y prácticamente a todas las potencias de Europa. Y mantuvo como 20 años esa eh, tensión, ¿ok? Y al final estalló esa Primera Guerra Mundial, ¿ya? Pero en realidad, eso, ¿cómo es que estalla esto? Estalló básicamente en 1908. Eh, claro, era con el Daily Telegraph. En una entrevista que le hizo el Daily Telegraph, supuestamente para fortalecer las relaciones anglo-alemanas, que estaban bien deterioradas, como les mencionaba, este hombre siendo Kaiser, siendo emperador, como 20 años estuvo en contra de las potencias de Europa, siendo Gran Bretaña y Francia las principales. En lugar de fortalecer las relaciones, en realidad las mandó al tubo, porque su temperamento, como mencionamos en un principio, era un megalómano. Su temperamento lo superó y al final acabó insultando a los británicos en muchas ocasiones, insinuó que los rusos y franceses habían tratado de llevar a Alemania a una guerra eh, y todo fue un desastre. Entonces, se hicieron llamados para que renunciara, pero se afanó más bien a construir barcos más poderosos que los británicos a costa de serias dificultades financieras, porque sí había un tiempo de crisis en ese imperio alemán. Ya en 1914 logró alinear a todas las principales potencias de Europa, pero en su contra, porque al final él tenía un aliado que era Fernando, que era un archiduque de Austria, si mal no recuerdo. Y cuando él fue asesinado precisamente en 1914, eso lo afectó bastante a este hombre y, um, ¿qué más? Allá, instó básicamente a Austria y Hungría a usar la fuerza contra Serbia, ¿ok? Lo que implica que tendría entonces Kaiser Wilhelm que respaldar a Austria, que Austria era el reino de Fernando el Archiduque. Entonces, ahora Kaiser Wilhelm incitó a Joseph I de Austria, ¿ok? Quien estaba haciendo las demandas a Serbia, que básicamente eran imposibles de cumplir, ¿no? Um, y luego que pasó el plazo, Austria declaró la guerra a Serbia, a lo cual Austria, siendo pechada por el imperio de este hombre, Kaiser Wilhelm, ahí es donde desencadena todo el bochinche, el despelote, ¿verdad? Él sabía la obligación que tenía, que era básicamente una obligación contractual, de defender a Austria al declarar la guerra a Serbia, que Serbia estaba siendo respaldada por los rusos, ¿ok? Entonces, eh, bien convencido estaba también de que Inglaterra y Rusia y Francia iban a tratar de conspirar en contra de Alemania, ¿no? Lo que también significaba, tendría ataques por los dos frentes, el frente este con los rusos y el frente oeste con los franceses, ¿ya? Y bueno, eso es básicamente el principio de esa Primera Guerra Mundial, ¿ok? Y ahora vamos acá, que dice Apocalipsis 9:1, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y el pozo del abismo es Europa, ¿ok? Vamos a respaldar eso también. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8.
la bestia que viste era y ya no existe, y está para subir del abismo, Salakia, e ir a la destrucción. ¿Ok? Ahorita quebramos eso, dice. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y ya no existe. No lo dice bien, perdón. Voy a cambiar la versión. Ahora sí. Apocalipsis 17, versículo 8. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. ¿Ok? Porque básicamente la bestia viene a ser la OTAN y la Unión Europea. ¿Ok? Y se ubican ¿dónde? En Europa. ¿De acuerdo? Permíteme un momento, Okusha. Acá, Salak. Entonces, esa bestia hoy en día es la Unión Europea. La bestia es la Unión Europea, ¿ok? Y la OTAN, ¿de acuerdo? Pero en Apocalipsis 17 lo que vemos es básicamente entra en la ramera que es Estados Unidos de América, ¿de acuerdo? Y la describe en los distintos versículos. Y ahora hasta el versículo 5 te menciona que es Babilonia la Grande, ¿ya? Acá en versículo 8, cuando dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, se está refiriendo, básicamente miró a Estados Unidos, pero aún no estaba en poder en ese entonces. Aún estaba que el imperio romano reinando, por lo tanto, de dónde es que volvió todo esto? Subió en el abismo, que es Europa, con esta raza de gente, los edomitas, en el Renacimiento. ¿Ok? Roma renació hasta que al final, como dice acá, ir a perdición. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿qué pasó? Hubo una evolución de esta gente, ¿ok? Hubo una evolución. Ellos empezaron a desplegarse, ¿ok? A lo largo y ancho del mundo hasta llegar a ser Estados Unidos de América. Por eso es que dice que va a ir a la perdición. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está decretado proféticamente de que ellos van a perecer por misiles nucleares y los que resulten vivos van a ser puestos a esclavitud. ¿Ya? Entonces, básicamente te habla de eso, de esa Roma 2.0 que es Estados Unidos de América. Y aquí te especifica, subió del abismo de Europa, y en Europa fue eh, donde ocurrió el renacimiento, donde esta raza de gente volvió a poder, ¿ok? Volvió con todo para poder engañar a las naciones, ¿ya? Y vamos acá. Este es Apocalipsis 9. Perdón. Apocalipsis 9, versículo 2. Y abrió el pozo, perdón, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Ya? Entonces, acá, esta humareda, o como le llaman, ¿no? El humo que ha oscurecido el sol, es por la guerra. ¿Ya? ¿Qué ocurre en una guerra? O que han pasado un montón de videos año tras año sobre las guerras, películas sobre las guerras, recreaciones sobre las guerras y en especial la Primera Guerra Mundial, porque ese es el orgullo de estos estadounidenses. Porque ellos no se involucraron en esa Primera Guerra Mundial,
pero estuvieron en una transición entre la primera y la segunda, ¿ok? Pero ellos siempre tratan ahí de involucrarse de algún modo u otro para tomar créditos a través de su arma de marketing y su arma cinematográfica. El punto siendo de que en una guerra hay bombas, estallidos, mucha tierra, confusión, es una atmósfera sombría de muerte además, ¿ya? Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Este es el punto que menciona el video. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ya. Y ahora estas langostas, nuevamente reitero, no está hablando de helicópteros, sino más bien se refiere a los aviones que poseían una artillería. Un ejemplo pueden ser los B-17, los P-40S, los P-50, P-51. ¿Cuáles más tiene? Tienes, acá está, justo lo separé. El B-17 es este, por ejemplo. ¿Ya? Este es un B-17. Tienes el Handley Page Type O, ¿ok? Que es este también. Déjame ver si puedo traducir un poco esto. Bombardero biplano. Biplano quiere decir que tiene un ala acá y un ala abajo, ala superior e inferior, utilizado por Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial. Cuando se construyó el Type O, era uno de los aviones más grandes del mundo. Existía dos variantes principales, el Handley Page O-100 y el Handley Page O-400. Los aviones se utilizaron en Francia para ataques tácticos nocturnos contra objetivos en la Francia y Bélgica ocupadas por los alemanes y para bombardeos estratégicos de objetivos industriales y de transporte en Renania. Algunos aviones fueron desviados temporalmente a reconocimiento antisubmarino y bombardeo en el estuario del Tees en 1917 y dos aviones operaron en el Mediterráneo Oriental. El Type O causó tal impresión que durante muchos años después de la guerra, cualquier avión grande en Gran Bretaña fue denominado Handley Page, llegando incluso a tener una entrada en el diccionario. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hubo esta impresión? Porque no solamente fue con este Handley Page, también tienes acá el Gotha GB, que era el alemán, ¿ya? Este es un biplano también alemán. Vamos a traerlo acá en español. El uso operacional demostró que la incorporación de tanques de combustible dentro de la barquilla del motor era algo problemático, ya que en un accidente de aterrizaje los tanques podían romperse y derramar combustible dentro de los motores calientes. Esto planteó un problema muy serio porque los accidentes durante los aterrizajes constituían el 75% de todas las pérdidas operacionales. Entonces, básicamente, ¿por qué hubo una gran impresión? Porque era la primera vez que se estaba librando una guerra aérea con aviones, ¿ok? Con aviones. Todavía no estaba perfeccionado del todo, habían problemas que estaban subsanando, estaban asumiendo la ingeniería temanita con todo esto del combustible, aterrizaje, la instrucción de los pilotos. Era la primera vez de todo esto, ¿ok? Um, bueno, no dice mucho de historia, más que nada era el problema que tenían. Pero a esto va, ¿ok? Estos son cazas interceptores, ¿ya? Esto es lo que había en la Primera Guerra Mundial, que estaba dividido por esas secciones. Eran cazas interceptores, tenías aviones de reconocimiento, ¿ok? No exactamente estos son un poco más modernos. Se me perdió, man.
Le voy a poner. Acá lo tienes. Igual biplanos, ¿ok? Tienes bombarderos también. El Gota GB, Royal Aircraft Factory Red 8, Boeing 3, Caproni K3, Breguet, Airco, esos, man. Bombarderos, man, ¿ok? Y si te das cuenta, mayoría son biplanos, ¿ya? No había ¿cómo se llama? Helicópteros. Los helicópteros vienen mucho tiempo después, ¿ya? Mucho tiempo después, ¿ok? Ahora, otro punto importante acá que te dice, eh, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Por qué escorpiones? Porque, por ejemplo, si te das cuenta en el Gota GB, el Gota GB tenía, ¿dónde hay una imagen de esto? Ah, no, este no. A ver el Hanley. Había una foto. Clan, acá está la foto. Creo que no se puede ver bien. Se expande esto. Ay, a ver. Acá está. Acá tienes la foto. Entonces, ¿qué pasaba? En este um, Hanley Page, el Type O, creo que es el 100. ah, ¿Por qué como escorpión? Es un escorpión, tiene en su cola es el aguijón mortal, ¿verdad? Entonces, aquí es donde había un artillero y este artillero manejaba las balas, ¿ok? Él es el que disparaba estando aquí atrás, ¿ya? Y es por eso que le llaman como escorpión. Y miren, tiene la forma de un chapulín, ¿verdad? O ¿cómo se llama? Langosta le dice, pero realmente debería ser un chapulín, ¿ok? Y acá es donde estaba el artillero que tenía el arma. Acá aparece un poquito más, pero está bien esa foto igual. ¿Cuál más había? Ah, ve, acá lo tiene desde otro ángulo. Acá tienen de esta parte, ¿ok? Porque había uno aquí adelante y había uno acá atrás, prácticamente espalda a espalda, ya. Entonces no está hablando de helicópteros, está hablando de los aviones de la Primera Guerra Mundial. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, ya. Eh, Esa picadura de escorpiones vienen a ser las balas, ¿verdad? Y teniendo en cuenta, otra vez reitero, teniendo en cuenta de que era un anciano Juan, estaba tratando de capturar en palabras todo lo que podía ver, algo totalmente futurista para los años en los cuales él vivía, ¿ok? Y, perdón, um, acá, vamos acá, dice, y se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, ¿ya? Y esos 5 meses es el periodo de la Primera Guerra Mundial, que duró entre 1914 hasta 1918-19 aproximadamente, unos meses más, menos, pero representa esos 5 años de la Primera Guerra Mundial. Ok, 1914
y 1918-19. Una proximidad por días más, días menos, meses más, meses menos. ¿Ok? Y, y otra cosa era acá que, y se les mandó que, como dice acá en versículo 4, los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, era porque en esa guerra habían bastantes israelitas también compartiendo, compartiendo bandos, ¿ya? Y naturalmente murieron. Ahora, versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y esto es bien hardcore porque se trata de neurosis de guerra, ya, llamado shell shock. Vamos a buscarlo acá ya que estamos en Wikipedia. Acá está. La neurosis de guerra, shell shock, dice, es un término acuñado en la Primera Guerra Mundial utilizado para describir el trastorno por estrés postraumático que afectó a muchos soldados durante la guerra, antes de que se descubriera dicha patología. Se trata de una reacción ante la intensidad de los bombardeos y la lucha que produce una impotencia que se traduce en pánico, estar asustado, sentir deseos de huir o de una falta de capacidad para razonar, dormir, caminar o hablar. Durante la guerra, el concepto de neurosis de guerra no estuvo bien definido. Ciertos casos fueron interpretados como heridas físicas o psicológicas o simplemente falta de coraje. El Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos aún emplea el término para describir algunas instancias del trastorno por estrés postraumático, pero en general forma parte de la imaginación y la memoria popular. Frecuentemente se lo considera la herida característica de la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial y más adelante, el diagnóstico de neurosis de guerra se vio reemplazado por el concepto de fatiga de combate, una respuesta similar pero no idéntica al trauma de la guerra y de los bombardeos. Y aquí la mirada de las 1000 yardas. La mirada de las 1000 yardas, ahí lo tienes, es una frase denominada para describir una mirada inerte, perpleja y desenfocada de un soldado o persona que vivió un infierno en vida. La mirada de las 1000 yardas es característica del trastorno de estrés postraumático, neurosis de guerra, lo que acabamos de leer, ya. Y naturalmente, todo esto es basado en la intensidad de los bombardeos, de la guerra, de la lucha y de la muerte que había en ese campo, ya. Estaban rotos, estaban mutilados, estaban heridos, quebrados mental, internamente, desfigurados, queriendo morir y no podían morir. ¿Ok? Pueden buscar igual el video Shell Shock, pongan Shell Shock o trastorno de estrés postraumático en YouTube y ahí van a ver los footage, ¿okay? Que habían de aquel momento de los sobrevivientes como este hombre de la Primera Guerra Mundial y cómo quedaron, ¿sí? Con media cara, sin ojos, sin boca, sin nariz, sin oreja, tembleques, no tenían control sobre sobre su cuerpo y naturalmente nada de su cuerpo les obedecía y es por eso que deseaban morir, pero la muerte huía de ellos, como dice acá. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. No podían morir, quedaron así, traumados, mutilados, rotos de los nervios, desfigurados, y en muchos casos también sin saber qué fue lo que pasó. Había una, ¿cómo se llama esto? Amnesia, ¿ok? Había amnesia
Continuamos, versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Ya. Y ese, ¿cómo dice acá? El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Era porque un caballo representa fuerza. Ya. Y estaban preparados, o en otra versión dice aparejados, porque esa era una fuerza en formación de guerra, ya. Y en la cabeza tenían como coronas de oro, y ah, y sus caras eran como caras humanas. Y esas coronas se refiere a los cascos, o mejor dicho, a los yelmos altos, ¿ok? Ah, ¿Dónde está Kaiser Wilhelm? Aquí, por ejemplo, lo ves con un yelmo, que es el casco. Es otra manera de decir yelmo. El yelmo y tenía un pico, y este pico desprendía una peluca. ¿Ok? Entonces, ahora más adelante este, ah, vamos a verlo. Ya. Voy a buscarlo acá de una vez, que es el Wilhelm. Yelmo. Um, ok, vamos a ver si de acá nos desprende más. Yelmo del Imperio Alemán. Ah, siempre se hace difícil conseguir ese yelmo para poder graficarlo, pero ahorita lo encontramos, no se preocupe. Vamos acá. Dice, y tenía caras humanas. Entonces te hablamos de las langostas, que ya sabes, ¿verdad? Y que tenían caras humanas, y es básicamente esas caras humanas son los pilotos que estaban dentro de las langostas, ¿ok? Esas eran las caras humanas. Ahora dice acá, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, ¿ya? Y ese cabello de mujer, voy a conseguirlo. A ver, ¿qué dice el Wilhelm? Tiene que aparecer que dice el Wilhelm con ese yelmo. Seymour. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Aquí se ve. Este yelmo tenía cabello, ¿ok? Tenía cabello, como cabello de mujer, ¿verdad? Entonces a eso se refería. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como leones, ¿ya? Y esos dientes como leones son las balas, ¿de acuerdo? Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Eh, Esas alas era el sonido de las hélices, porque no se está refiriendo a la hélice de un helicóptero, sino a las que tenían, por ejemplo, estas de acá. No, espérame. Esta de acá. Tenían unas hélices acá, ¿verdad? El sonido de las hélices era lo que estaban, eran las alas rugiendo, ¿ya? Y
¿Qué más dice? El ruido, estruendo de muchos caballos corriendo a la batalla. Claro, porque, man, imagínate nada más en la guerra, todos los sonidos que pueden haber, man. No, no han sido totalmente copiados en películas, realmente. Ya. Pero solo imagínalo. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Esos 5 meses, esos 5 años que duró la guerra, esos aguijones eran esas metralletas de las que desprendían naturalmente las balas, ¿ok? Por eso dice tenían colas como escorpiones, ¿por qué? Porque en la parte de atrás tenían a los artilleros, ¿ok? Que estaban disparando, la artillería era semejante a la cola de escorpión en la parte trasera, ¿ok? Acá te dice también, tenía aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Ese ángel del abismo, el abismo, Europa, el rey, Kaiser Wilhelm II, ¿ya? Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, ¿ok? Entonces, acá básicamente te da uh, este apartado, ¿ya? ¿Por qué? Porque Abadón en hebreo es, significa destrucción, ¿ya? Apolión es lo mismo en griego, destructor, ¿ok? El ángel del abismo es Kaiser Wilhelm y se le dio la llave del abismo, ¿ok? Y este era el que, como hemos visto, ¿verdad? Estaba como rey. Alemania tenía ahí un gran protagonismo, ¿de acuerdo? Por ende, la fotografía que sacamos. Ahora te dice acá, el primer ay pasó, que ay significa eso, destrucción, ¿ok? He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y de luego, te dice acá en Apocalipsis 11 y 14, el segundo ay pasó, Segunda Guerra Mundial, que fue en 1948, pienso, un poquito antes. He aquí, el tercer ay viene pronto, Tercera Guerra Mundial, que es hacia el momento al cual nos dirigimos, y hasta aquí, hasta Apocalipsis 9 y 12, salta de tiempo. Acá estamos hablando del 1919 a 1900, perdón, claro, hasta 1919, ya. Salta de tiempo, ahora estamos hablando ya del 3 en adelante de la Tercera Guerra Mundial, la descripción de ella. Pero eso será en otra lección. Por lo tanto, concluimos en que lo que menciona el video de que esas langostas eran helicópteros, eso es falso. Se está refiriendo realmente a los, ¿cómo se llama esto? A los Handley Page Type O, a los caza interceptores, a los bombarderos, a los monoplanos como estos de acá, que ahora sirven de paseo, ¿verdad? Aparecen en películas de paseo. A todos estos bombarderos de la Primera Guerra Mundial y ningún helicóptero. ¿Por qué? Porque aún estaban en experimentación con eso. Y sí van a aparecer, pero mucho más adelante todavía, no en la Primera Guerra Mundial. Ok. Con eso, hermanos, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar dando tu alabanza, gloria, honor, poder y dominio. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra Molino. Hasta una nueva oportunidad. Shalom.